establecerse en México o nuestra iniciativa privada hubiera generado los empleos, a lo mejor esa riqueza estaría dentro de México generando nuevos empleos y generando mayores índices de bienestar económico. Entonces, la migración mexicana a los Estados Unidos tiene que verse en un panorama general, no solo en el aspecto positivo de cuántos miles de millones de dólares nos generan de remesas, sino más bien la pérdida de recursos humanos, cuánto le implica para el país. Hablamos de recursos humanos a los cuales el Estado mexicano les dio vacunas, les dio educación básica gratuita y que al llegar a su edad productiva emigran y su fuerza, su energía la incorporan al desarrollo de otro país. Entonces tiene que ponerse en una balanza para poder diseñar y reflexionar si la migración mexicana a Estados Unidos en el largo plazo es positiva o estamos descolonizando, estamos despoblando al país y estamos contribuyendo al crecimiento de otro país. Estados Unidos ahorita es el tercer país más poblado del mundo. Después de China, de la India, Estados Unidos es el país que ya rebasa los 300 millones de habitantes. Y decíamos, es el país más rico. Nosotros somos una tercera parte de esa población, 107 millones de habitantes. Pero también, si lo queremos ver, la riqueza que produce Estados Unidos y la riqueza que produce en México, esa tercera parte de población, nos permite reflexionar que para producir la riqueza que hace en Estados Unidos un residente americano, se requieren 5 residentes mexicanos. O sea, 5 personas de México van a producir la riqueza de ahí. Entonces, la economía en México, no, de alguna forma, quizá no está bien organizada, quizá no está bien estructurada como para generar la riqueza suficiente que genera ese mismo número de trabajadores en los Estados Unidos. Pero, en fin, son cuestiones de comparación entre un país y otro, y también si vemos cuál es el sueldo que reciben allá en Estados Unidos un trabajador mexicano y cuánto es el salario mínimo en México, vemos disparidades que fuerzan a la población mexicana a emigrar. Entonces, esta situación debe de servir para replantear toda la economía a nivel general, a nivel nacional, y sobre todo basándonos en estos recursos humanos, cómo podemos aprovecharlos de una manera más inteligente, más productiva, que sean tan rentables como lo son en territorio americano. Sí. Es decir, esta visión de que, bueno, están mandando mucho dinero, están subsidiando al país, resulta que es al revés, porque como dices, generan allá 200,000 millones y mandan 20 y tantos. Así es. Entonces el Estado receptor se enriquece y se fortalece con la población mexicana. ¿Verdad? Y sin embargo, el problema no se resuelve. El problema no se resuelve y pasan los años y que ya va a haber una política migratoria y no se consuma eso. Me acuerdo, en el sexenio anterior hubo algunas reformas por ahí, o proyectos, ¿no? La ley no sé qué, y la ley otra, y la otra ley, se suceden la ley Rodino, y la ley no sé cuánto, y se suceden una serie de proyectos que no concluyen, no llegan a desarrollarse. No quiere, el poder político norteamericano no quiere resolver el problema. Yo me acuerdo que en algún momento una de estas tantas leyes, ya ni los nombres recuerdo, estableció una cuota. Si vamos a establecer una cuota tal para que entren y les demos autorización para que entren de acuerdo con una política general norteamericana de incorporación de población. Enseguida protestaron los granjeros, los industriales, y dijeron, no nos alcanza. No es suficiente. No es suficiente, queremos mucho más. Entonces, bueno, lo que decía el embajador hace un momento de que hay dos vertientes, ¿no? La política y la económica. Ese fue una cuestión hasta risible, ¿no? Si vamos a dejar entrar aquí
tantos, esta cuota mexicana. Nosotros dicen, oye, no nos alcanza, no vamos a poder mover nuestras fábricas, no vamos a poder manejar nuestros campos, está muy mal. Entonces, y esa cuota insuficiente que reclamaron los sectores económicos norteamericanos, que dijeron, nada más vamos a dejar entrar unos cuantos, esa se llenó. Es decir, porque no se pararon las fábricas, los campos tuvieron sus problemas, pero ahí van. ¿Y cómo se llenó? ¿Por dónde pasaron? Con toda esta muralla que se está estableciendo. Entonces ahí hay una verdadera incomprensión. Nosotros encantados de que se vayan y nos dejan de producir aquí, ¿no? Y aquellos encantados de que se vayan, pero no los dejan pasar. Es una situación verdaderamente complicada, ¿no? ¿Qué hace falta llegar a ese entendimiento con los Estados Unidos en toda su magnitud? Porque la migración sigue fluyendo, pero ya no por los canales autorizados, sino por sitios peligrosos, donde exponen su vida, su integridad. Por otro lado, el número de 12 millones de migrantes indocumentados que tiene Estados Unidos de todas las nacionalidades, de los cuales el 62%, según nos dice el área competente de los Estados Unidos, es de mexicanos, o sea, hablando alrededor de 7,5 millones de esos 12 millones de indocumentados son de origen mexicano, pues amerita que Estados Unidos reflexione, revise esa situación y abra una ventana de oportunidad a través de una reforma en su ley, que haya una regularización. Final de cuentas, no están violando la ley porque quieran violar la ley migratoria, están porque van buscando un trabajo, porque quieren de manera lícita sostener a su familia y porque están siendo invitados por Estados Unidos, porque les está contratando y se está beneficiando de su trabajo, de su esfuerzo. Entonces, Estados Unidos tiene que entender esta situación y definitivamente abrir un programa de regularización migratoria para dejar en orden esta situación. Y a futuro, que su ley migratoria contemple posibilidades de migración temporal para ciertos trabajos. Y ya después, y de cierto tiempo, si ese trabajo temporal continúa, permanece, bueno, pues que haya un camino para emigrar de manera definitiva. Cuando Estados Unidos empezó a poner toda esta serie de bardas, de murallas y de controles migratorios que fortaleció a la patrulla fronteriza, lo único que hizo fue que el migrante se desplazara de los cruces tradicionales a cruces más peligrosos, que expusiera la vida. Entonces, el número de personas que fallecen año con año en su intento por llegar a los Estados Unidos, pues sí llegó a estándares que rebasan los 400 año con año. Ciertamente el año pasado, este año, el volumen baja, anda sobre los 300, cerca de los 400, pero no los alcanza, pero es porque también ha reducido el número de intentos de cruce. Pero este es el fenómeno económico que se está viendo ahora. Pero definitivamente no conviene ni a Estados Unidos ni a nosotros, o sea, en una mente sensata, que sigan cruzando de una manera indocumentada, exponiendo su vida. Yo creo que aquí el reto ante el mundo nos ponemos los dos países, Estados Unidos y México, Estados Unidos como la potencia mundial, México como su vecino, que tenemos un fenómeno migratorio importante. Y ante el mundo no hemos asumido nuestra responsabilidad los dos países para llegar a un entendimiento migratorio y hacer que ese flujo cruce de una manera responsable, segura, documentada, y que desde luego documentada la absorba el mercado de trabajo americano, que paguen sus impuestos, que estén legítimamente reconocidos por el gobierno americano, que puedan abrir sus cuentas bancarias y que puedan hacer sus remesas. Vamos a ir a un corte para continuar este tema tan importante. Enseguida, el migrante y su tradición cultural como un medio de conservar su identidad. El papel del Instituto de los Mexicanos en el Exterior para fomentar el diálogo y los acuerdos. Un problema que yo veo en México es que aquí estamos abandonando la cultura mexicana en México.
¿verdad? Que no hay un suficiente, una suficiente aliciente, que no hay recursos suficientes en materia de cultura, que estamos perdiendo la lengua, que las televisoras pasan más programas norteamericanos en inglés que mexicanos.